Hola, somos alumnos del Centro Universitario UEM Atlacomulco y hoy vamos a presentar el tema Interacción hombre-máquina perteneciente a la materia ensambladores. Los integrantes son Diego Arturo Enríquez Mercado, Isaías García Alcántara, Jesús Maldonado Cruz y Oyuki Saldívar Hernández. Somos del grupo ICO 26 y vamos a comenzar. Bueno, para centralizar necesitamos saber qué es. Y bueno, esta es una disciplina que se estudia para saber cómo interactuamos nosotros como humanos con la tecnología computacional. Y esto se enfoca en el diseño, ya sea en la implementación y en la evaluación de los sistemas informáticos, ya que interactúa para el ser humano. A lo que nos referimos es a la pérdida de las fronteras entre un artefacto mecánico y un ser humano. Esto explica decir que pues no tengamos ningún tipo de barrera para y poder interactuar en ya sea en sistemas computacionales y en la tecnología. Y para esto, la pregunta es ¿cómo funciona? Bueno, la interacción hombre-máquina funciona mediante el diseño y el desarrollo de interfaces, las cuales van a permitir a los usuarios podernos comunicar e interactuar con los sistemas informáticos. Las interfaces pueden incluir pantallas táctiles, el reconocimiento de la voz, gestos, entre más cosas, ya sea pues como tal una computadora, una tableta, un teléfono y muchísimos más ejemplos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que queremos llegar a todo sobre esto? Bueno, que la interacción sea lo más natural o que lo sientamos lo más normal. Si nos damos cuenta, en este tiempo estamos más relacionados con la tecnología que antes. Y así nos ayuda a facilitar ahorita como la comunicación y la realización de tareas. Ahora vamos a hablar sobre la evolución de la interacción hombre-máquina, el cual es un proceso continuo que ha estado presente a lo largo de la historia informática. Vamos comenzando con las primeras interfaces. Las primeras interfaces eran basadas en texto y comandos. Los usuarios interactuaban con las computadoras a través de líneas de comandos y códigos. Aquí se recuerda que las primeras computadoras no es como las que conocemos actualmente, que pues ya uno nada más llega, prende, hace y deshace. Aquí antes era prender la computadora, tenías que teclear tal comando para, digamos, abrir Word, por ejemplo, en ese entonces, y pues se fue desarrollando a través del tiempo diversas interfaces hasta lo que conocemos actualmente. Se dice que una de las primeras máquinas que tuvo interacción con el hombre fue la radio y los electrodomésticos. Y dirán, ¿cómo la radio? La radio es una de las máquinas con las que interactúa el hombre debido a que para que una persona de ese entonces pudiera escuchar la radio, tenía que prender la radio, chorrar botones y sintonizar la estación de radio que él prefería. Y ustedes dirán, pues eso es cosa fácil, pero detrás de ese proceso, de lo que hace él, en el hardware que existe, es, por decirlo, muy grande lo que va a hacer. Electrodomésticos, pues tenemos lo que son estufas, refrigeradores, todo eso, y entonces, de electrodomésticos, los cuales pues un hombre está interactuando con una máquina. Después vamos a tener que en 1714 se inventa la primera máquina de escribir hecha por Ephraim Remington, que como tal una máquina de escribir no es como que algo digital, pero sí fue una máquina la cual el hombre interactuaba, ya sea para hacer documentos, correos, cualquier cosa. Luego en 1930 la máquina de fax implementa el teclado QWERTY para la entrada de información. Este tipo de teclado es el que actualmente nos vamos a encontrar en cualquier tipo de computadora, bueno, de teclados actuales, hasta el del mismo teléfono, porque es muy fácil de usar. Después, en 1948 aparece el primer teclado electrónico en los ordenadores Vintac de cinta magnética, que es el teclado que está en la imagen, como podemos apreciarlo, pues no es como uno que de los que conocemos actualmente.
En 1960 se inventa el ratón del ordenador, el cual es uno de los periféricos que revolucionaron la interacción del hombre-máquina. En este se buscaba que el hombre pudiera interactuar con una interfaz de manera mucho más fácil, así que se inventa el ratón, a lo que actualmente nos deriva a lo que es el reconocimiento de voz. Ya como tal conocemos bocinas como Alexa o asistentes como Google, Alexa, etcétera, las cuales tú ya nada más le das una tarea y en automático te va a responder. También tenemos las pantallas táctiles, que como no son ni tan viejas, pero ni tan actuales, lo cual va a hacer que la interacción sea mucho más amigable. Bueno, y ahora los siguientes frente a los componentes de la interacción hombre-máquina. Primer componente, las interfaces de usuario. Puntos de contacto entre los usuarios y los sistemas informáticos. Con puntos de contacto se refiere a puntos o zonas de acceso en la cual una persona o un sistema informático puede hacer una interacción de cualquier tipo. Esta interacción puede ser de manera verbal, es decir, usar comandos de voz, como lo son ahora, lo mencionaron las bocinas Alexa, pueden ser de manera más inmersiva con visores y con controles de realidad virtual. Otras formas también de interactuar son de manera con la cámara, en la cual hay algunos sistemas en los cuales una persona puede mirar hacia una cámara o puede darle una señal a una cámara, un robot, algo por el estilo, y este va a reaccionar de cierta manera. Segundo componente, software de la interfaz, interacción entre el usuario y el sistema informático. Con respecto a este segundo componente, se refiere más a las instrucciones, al software o la base con la cual funcionan todas estas, ¿cómo decirlo? En cómo funciona esta máquina. Por ejemplo, les mencionaba hace un momento cómo es de que se puede, de que con un comando de voz pueda realizar tal acción. Pues dependiendo por ejemplo, del comando que se le dé o de la instrucción que se le dé, hay una serie de instrucciones en código en la cual reacciona de cierta manera, al igual que con reacciones con la cámara o con otros por el estilo. El tercer componente, el hardware. Componentes físicos que forman parte de la interacción hombre-máquina. Ahora, para una interacción con la máquina, entre la máquina y el hombre, se requiere de algo físico o de algo que podamos tocar, porque como tal el software no lo podemos tocar nosotros como tal. Y con el hardware se refiere, por ejemplo, el visor del VR y sus controles, por ejemplo, como lo mencionaba hace rato. El diseño, aplicar interfaces amigables con el usuario. En cuanto al cuarto componente, el diseño se refiere a si el diseño de esta interacción o de la interfaz de una máquina es amigable o es amigable, por así decirlo, o también es muy intuitiva para que la persona con la que se interactúa no tenga que ser un experto, tener conocimientos avanzados en cierto tema. Y el quinto componente, inteligencia artificial y aprendizaje automático. En cuanto a este último componente, se refiere a la inteligencia artificial que se le denomina una serie de algoritmos en las cuales, dependiendo de qué se haga, va a ser cierta forma y en caso de que sea de otra forma, cómo lo va a hacer. Y el aprendizaje automático que tiene que ver mucho con el machine learning, que en el cual conforme va avanzando la tecnología o van avanzando los problemas o situaciones con las que una máquina se enfrenta, aprende de esta y así poco a poco avanza. Características. Por último, las características que deben ser
Esta es la usabilidad, donde la interacción hombre-máquina debe ser fácil de usar y comprender para los usuarios. Adaptabilidad. Debe ser adaptable a las necesidades y preferencias del usuario. Retroalimentación. Los sistemas deben usar retroalimentación clara y efectiva al usuario. Eficiencia. Debe ser eficiente en tiempo y en esfuerzo. Accesibilidad. Deben ser accesibles para todos, incluyendo a las personas que sufran alguna discapacidad. Esta es toda nuestra presentación. Gracias por ver este video.